Por fin, después de andar tocando botones, que muchas veces no debería, pero como lo tengo que hacer, pues no sé lo que le había pasado y se me había bloqueado el sistema. Menos mal que tengo a mi guardaespaldas, a nuestro guardaespaldas, que es Vicente, y desde su casa, pipa, me lo ha arreglado. Espero que no esté hablando pitufo, si no, me lo decís, por supuesto. Pero no, esta vez veo que se escucha bien. Y bueno, ya veis, día gris durante todo el día, ¿eh? Un día de estos, es bonito, un día de estos, pero un día tristón, el que hemos tenido aquí en Urdaibai, por lo menos, y yo creo que en toda la costa cantábrica. Bueno, primero saludaros, buenas tardes, Arratsalde on Danori, buenas tardes, good evening, que veo que Alberto también está aquí entre nosotros, y saludos, bueno, desde Fuenlabrada, bueno, hasta Fuenlabrada, a Donosti de los Reyes, o San Sebastián de los Reyes, que la traducción literal sería Erregen Donosti, a Madrid, bueno, Sestao, Santurtzi, Cáceres, Badajoz, Huesca, y seguro que se me quedan ahí por ahí bastantes que... Xixón, joder, sí, Alberto también, que Alberto es de Xixón. Bueno, desde La Rioja, que... Sí. Bilbo, Noski. Pues hoy un día, así como diría, sosongo. Gris, veis aquí Ereñosar, San Miguel, ese monte que solemos ver con la ermita en la cima, ahora mismo con esa chapela, que nosotros le llamamos, con esa boina de nubes, de estos, creo que son estratos nebulosos, que han estado toda la mañana echando algo menos que un sirimiri. Era como, en euskera tenemos un nombre, pero Lamborroa es como un sirimiri más fino. O sea, no es el sirimiri, es como un sirimiri más finito, que también parece que no moja, ¿no? Pero que al final termina escalado. Y ha estado todo el día así, menos luego al mediodía que ha parado un poco. Pero si no, hemos estado inmersos en esa nube que hace que todo sea parecido, todo el paisaje de un gris uniforme. Incluso mi compañera Rowan, que estaba haciendo unos cuadros preciosos, se quejaba un poquito de la luz, de la poca luz que había, de la luz esta gris, ¿no? que tenemos ahora. Aún así, día bonito, de primavera, un día en el que la roña, bueno, está de fiesta, está saltando, los pobres tomates se nos van a quedar, ¡buah! Que vivan los hongos con esta temperatura y esta bruma, pues quizá puede ser bruma, la Lamborroa, sí, con esta bruma, pues la roña creo que se va a cebar en nuestros tomates. Creo que vamos a tener que empezar a echar caldo bordelés. Y eso sí, Melanie, tienes razón, son días así, súper en calma, súper plácido, sin viento. Así, pues sosongos, pero chulos. Aquí veis, vamos a dar una vuelta por el paisaje para ver esta luz gris y este cielo totalmente uniforme con estos estratos que creo que son nebulosos, pero en altura, que han estado precipitando toda la mañana. Esa lluvia súper fina que estaba cayendo. Aupa, Pedro Diego, que también nos escribe desde Arganda en el chat del YouTube. También
a nuestros amigos del chat de YouTube hay que hacerles caso. Lola también suele escribir, Raimundo suele escribir también en el chat de YouTube, por lo que a todos un abrazo. Y ya veis qué día. Bueno, os tengo que decir, he visto que me habéis mandado varios de vosotras y vosotros la solución al reto. Salda bordelesa, sí, caldo bordelés. Tendremos que usar bastante. Y veis que por la zona de Busturia ahora también ya está entrando esa lluvia floja, que no es ni sirimiri. Aquí vemos la Torre Madariaga, el Centro de Biodiversidad de Euskadi, un sitio también que merece la pena visitar, o sea que a todos los que os vayáis acercando poco a poco, pasad también por la Torre Madariaga. Tiene unas vistas de la ostra, además tiene un bar donde podéis tener pinchos y demás. Por lo menos hasta hace poco estaba abierto, me imagino que lo seguirán teniendo. Orbayu, ese es el Orbayu, mira. Sí, aquí es, no sé, Lambroa. No es sirimiri, es menos. Orbayu, qué bonito, Elías. Y lo que estaba diciendo, que bueno, ha habido bastantes de vosotros, bueno, algunos de vosotros que me habéis escrito dándome la solución al reto, a ese engendro que os enseñé el otro día, que me mandó José Manuel, y dije, ¡buah! Es chulísimo para poder mandar y entretenernos un rato, ¿no? Y creo que os habéis entretenido, porque por lo que me habéis escrito y así, habéis andado mirando cosillas. Ahora, ¿quién habrá acertado? Las aves que hay. Pues quizás ni yo. Orballo y Orballo. Opa, gente. Joder, que también, que tengo que saludar. Hasta Yariz, por supuesto. Mira, esto me lo voy a apuntar. Orballo. Aquí, Lambroa. Bueno, yo por lo menos le llamo Lambroa. Aunque, aquí en el norte tenemos un montón de maneras de llamarle a las lluvias, a los distintos tipos de lluvias que tenemos, ¿no? O que hasta ahora hemos estado teniendo. Aupa, Joana, que tú sí que puedes, hombre. Y aquí, por lo demás, en la laguna sí que ha habido cambios. Creo que hemos tenido hasta algunas depredaciones, como bien estabais diciendo. No. El número no vale. Hay que decir, el número. Bueno, el número. Vosotros me decís, pues yo qué sé, pico de no sé cuántos. O veo tal. Pues veo, pues yo qué sé, gorrión, vencejo. Pues cosas así. Focha, garza. Y me decís las que veis, pero todavía no, Cuando pasemos a la retransmisión en euskera, entonces, para que todo el mundo participemos, Sí, ha bajado el nivel del agua, es verdad. Es verdad, Pachi, porque ahora sí que tenemos mareas muertas. Ha habido mareas vivas, pero no han entrado mucha agua y tampoco ha llovido ahí en exceso. Ayer hubo un chaparrón así fuerte, pero por lo demás todo súper tranquilo. Y la marea, pues, hoy el agua de la laguna, pues, por supuesto, va poco a poco bajando. No, Felipe, todavía no digáis nada, hasta que os pregunte yo, porque si no luego os copiáis entre vosotros y eso no vale. No,
Mira, mira lo que nos dice la gente. Más de 60 tipos de nombres la lluvia. Pues no te diría que no. Aquí Felipe con sus fotos. Y yo aquí con fochas. Mientras Felipe está ahí con los torcecuellos. Vamos a acercarnos a algunos de los cambios que ha habido. Que, a ver si vemos algún. Sí, aquí hay uno. A ver cuántos quedan. A ver cuántos quedan. De estas cigüeñuelas que el otro día había 4. Y hoy yo no he visto más que 2. Y estas 2 siguen aquí. Espero que haya alguna más. A ver. Estos pollos de cigüeñuela. Que no sé quién. Pero que creo que alguien se los ha comido. Diría, vamos. Que hay 2 que veis que están creciendo de una manera. Pero yo creo que la familia se ha quedado con 2 hermanitos. Mira, aquí veis cómo nadan estas cigüeñuelas, Estos jóvenes que además no se asustan, se van por ahí a nadar de islote en islote y con sus progenitores por detrás abriéndoles camino para que no se encuentre con nadie. Definitivamente creo que quedan 2 pollitos de cigüeñuela. Mira qué bonitos. Pasando de islote a islote. Pues ahora se van a un islote que está todo lleno. Bueno, no, quizás se escondan por ahí. ¡Aupa Lola! ¡Y aupa Chichón! Ahí veis cómo nadan esos pollitos de cigüeñuela. Y ahora pasando entre los juncos, no sé si se acercarán al islote, que ahora mismo habían desahuciado las espátulas y lo han cogido como para ellas. Pero aquí vienen esta familia, bastante guerrera, por cierto, defendiendo a ultranza a estos jovencitos que a veces lo consiguen, ¿no? Pero otras veces, pues bueno, también tienen pérdidas. Sí, esa estampa ha sido súper chula, Pancho. Mira. Estas vuelan por si viene alguien. ¿Quién ha venido? Hombre. Se había acercado ahí al islote una focha y vamos, no la ha dejado ni respirar. La cigüeñuela. Que ya la ha echado. Y eso que se han ido del islote. Son muy, muy cañeras. Vamos a acercarnos a ver qué pájaros podemos ver hoy. Y luego os voy a enseñar cosillas que tengo un montón de cosas para enseñaros. Cosas chulas, Y algunas noticias que también os las vamos a mandar a los correos que nos pasasteis, para que sepáis y comentéis con vuestros amigos. Y una campaña chulísima que vamos a hacer. Aquí estas garcillas bueyeras, esplugabous, y la garza mediana era esta, creo, garza mediana. No, perdón, que le estoy metiendo patadas. No sé si es la garza boyeira, a ver, boyeira o si no la garza mediana, no me acuerdo. Ay, asiente, me vas a suspender en galego, pero seguro. Aquí están, estas todavía en plumaje nupcial y con los picos también nupciales, están súper chulas. En este islote que tendremos que volver a pasar
la desbrozadora, porque mirar cómo crece. Entre el orvallo o el orvallo o el lambroa y la temperatura que tenemos, que 20 graditos, pues esta hierba va creciendo y va tapando a todas las aves. Mira, mira, aquí hay una gallineta que se le puede ver por el pico, o el pico rojo que aparece ahí de vez en cuando, alimentándose de esa hierba. Pero uff, le viene grande. Ave que siempre hemos pensado que es vegetariana, y sobre todo es vegetariana, pero le hemos visto también comer pescado. Comer las lisas que se quedaban aquí en un pozo. Se solían juntar un montón porque los perseguían los cormoranes y se solía crear como si sería una piscifactoría pequeña en un canal que queda cerca y estaban todos uno encima de otros. Y entre esos, en ese canal aparecían, vamos, sorpresas terribles. Veíamos como las gallinetas se tiraban a los muebles o a los corcones, a las lisas, y las comían. O sea, les empezaban a picotear y comían pescado. Y no solo eran las gallinetas las que se acercaban a ese terrible manjar que había allí de lisas, un montón, yo no sé, iba a decir miles, pero cerca, porque todos los cormoranes las metían. ¡Ay, es que ricasco a xente! ¡Es que ricasco! Mira, y José me dice que le ha visto comer cangrejos. Pues sí. Y hoy aprendimos un montón de cosas, porque había pájaros que nunca hubiéramos dicho que hubieran comido pescado y se comían, pero no solo eso. A ver si encuentro una imagen. A ver, aquí, en fotos, no, creo que eran en vídeos. A ver, en vídeos. Porque había una cosa muy curiosa. A ver si la encuentro. Y creo que no os lo había enseñado nunca, pero quizás no esté aquí. Cachis. Es que también vimos, mira, pero me lo apunto, aunque sea para el lunes. Había un zorro que se dedicó a pescar y se dedicaba a la pesca, a la pesca de muebles. Solo que ahora no me acuerdo. Ah, sí. El otro día, Joana, tienes toda la razón del mundo. Había una focha que se estaba poniendo, vamos, fina a comer hormigas o larvas de hormigas. No sé lo que eran, o pupas de hormigas, pero estaba, vamos, poniéndose fina. Y la focha también sí que la teníamos como estrictamente vegetariana, pero, hombre, proteínas también de vez en cuando, pues les gustan, ¿no? Y aquí está nuestra cuadrilla de espátulas. Joé, gracias a xente. Tú sí que pillas trabajos. Aquí vemos estas espátulas y me he dado cuenta. Mira, aquí está. Mira, José nos manda ahí comiendo un cangrejo. Para que pensemos que eran vegetarianas estrictas. Y aquí podemos ver la espátula anillada en Holanda, que el otro día la pudimos ver antes de ayer, pero perfectamente. Súper bien, además.
Vamos a seguir un poco. Y veis que todos están aquí prácticamente medio dormidos. Menos alguna nave real que está disfrutando un poco de un manjar de limos e invertebrados, ¿eh? Que está capturando ahí en el fondo de la marisma. Me habíais comentado también que le habíais visto a Adur, que estaba cojo, y bastante cojo. Pues nos vamos a fijar, porque el otro día vino la campaña y estaba bien, estaba normal, pero puede ser que se le haya metido algo, que le haya pasado algo. Y además este viernes, hoy en 8 viene el peluquero particular de nuestras ovejas y les va a dejar a la última moda. Les va a hacer maravillas. Un corte chulísimo. Espero. Pues aquí está Adur. Sí que nos vamos a ir fijando estos días si se le ve cojo, y como el viernes los tenemos que coger para esquilarlas, se tiene que meter en la chabola, aunque son unas benditas y un bendito. Sí, Alberto, tú creo que nos has comentado. Pues de paso le revisaremos las pezuñas y les tocará arreglar seguramente. Sí, estaba además tipo como arrodillado comiendo, o sea que sí le ha pasado algo. Menos mal que tenemos a este grupo que se fija durante todo el día en todo lo que pasa alrededor de la laguna de las marismas de Botella y Zarteaga, de la laguna de Urueta. Aquí este porrón, este parrulo chupón, ¡yup! Ese parrulo chupón, ese Murel Cabroch, ese Murguilla y Arronta, macho, que saldrá dentro de poco del agua, digo yo. Ahora, ¿dónde? Pues no lo sé, pero aquí veo las burbujas, o sea que lejos no estará. Aquí, cachis, mira dónde ha salido, salió súper lejos. Y ahora se meterá otra vez. Y lo que nos dice Lola, lo que comentábamos de las gallinetas, pues, piscivegetariana. Oye, piscivegetariano. Hay ovo-lacto vegetarianos también. Pues este sería un piscivegetariano. A ver, descargo esto. Si no, luego se me va a quedar en el olvido. No, normalmente, Joana, lo que suele ocurrir es que las ovejas suelen sufrir bastante en sitios húmedos, sobre todo en las pezuñas. Muchas veces se les cuece y luego les causa dolor, y por supuesto. Y también hay muchas veces que las pezuñas se les meten para adentro. O sea, estos necesitan de podología. Solemos hacer nosotros podología para las ovejas. Y les arreglamos las pezuñas pues para que no le duelan. Y para que pisen bien. Porque si no se les van deformando y al final sí que se les puede armar alguna infección y demás. Me acuerdo que cuando empezamos las emisiones teníamos una de las ovejas que se le había metido una espina de endrino, que justo habíamos estado podando los endrinos que están en la entrada del centro y parece ser que quedaron algunas ramas, y esas tienen unas espinas que son capaces sobre todo incluso de pincharte en la rueda del coche. Y claro, anduvieron una temporada con el confinamiento, como el centro estaba cerrado, pues las solía tener en el jardín allí tranquilamente comiendo toda la hierba que querían y más. Y por ahora están aquí las 5, y el viernes, como tenemos que cogerlas otra vez para esquilarlas, pues veremos a ver. Y hombre, un viejo amigo nuestro, mira, para este asiente no necesitamos ni guías
ni nada. El Bilurico Bailón. Mirad qué meneo. La Chivitona, Culisca Chiquia, Andarrios Chico y Camon Sandpiper. Mira, no necesitamos ni meterlos en el PDF. Y fijaros, ahora que me estoy fijando aquí en el lodo, cuántos insectos hay. Que no sé si estará comiendo esos insectos o algunos otros invertebrados que salen. Mira, hace tiempo que no habíamos visto un Bilurico Bailón. Habíamos visto el Bilurico Oscuro, que es lo mismo que el Andarríos grande. Nos hemos quedado todos a xente con Bilurico Bailón, y es un nombre que le viene al pelo. El otro día os comenté, me encontré paseando por Arteaga, por aquí, por el pueblo, con una persona que nos sigue en los directos, pero me dijo que ella no suele escribir en el chat. Le mando un abrazo de aquí a Jaione. Y me dijo, buah, yo no sabía nada sobre pájaros y ahora, bueno, sé un montón de nombres. No sé si los acertaría, pero eso sí se me ha quedado uno, que es el Bilurico Bailón. Y aquí lo tenéis. Con esa danza. Más que barro, Alberto, yo creo que es que se les entumece. O sea, además, estas son ovejas que normalmente suelen estar en los montes, o sea, en altura. Ahora mismo en primavera se suben a los picos de los montes, vamos. A todos los prados que ahora están con la hierba perfecta, tanto en los Pirineos o como aquí mismo en el Gorbea, en Oiz. A las zonas altas se les lleva a las ovejas para luego bajarlas. Y aunque estén muy acostumbradas a la lluvia, por ejemplo las lachas, con ese pelo que tienen, con esa lana super lacia, donde resbala el agua, yo creo que en las pezuñas sufren bastante, bastante. A ver, aquí está Adur. Mira, aquí se ve el pendiente que le han puesto el otro día. Uf, menos piercing. Ni se inmutó, la verdad. Estas desbrozadoras vivientes que nos ayudan un montón. Sí, tiene pinta de que... Sí, algo de cojera sí tiene. Sí, tiene cojera. Pues esta semana que viene tendremos que mirar. Además les toca las dosis de medicinas que también tienen que tomar, sobre todo pues por parásitos y demás, que al ingerir la hierba pues van con ellos, ¿no? Y les suele afectar sobre todo al hígado, a los intestinos, y para eso pues cada 6 meses hay que suministrarles un jarabe y una inyección para la vasquilla, que está en otro parásito. O sea, no es solo traer las ovejas y tenerlas, que va. Necesitan de unos cuidados. Y no pocos. La verdad es que nosotros no vivimos de ellas, ¿no? Pero la gente que vive con ellas, prácticamente... 24 horas. Bueno, no siempre, pero... O que si están de partos, con las crías, que hay que controlar, que si dan demasiada leche, si les toman todo, que no se le haga mamitis. Bueno, las pezuñas, la lana. Bueno, aunque luego, pues la verdad, pues los corderos también, pues un manjar para los que comemos carne, ¿eh? Yo
aparte de pisci vegetariano, también soy carnívoro, omnívoro. ¿Veis cómo están los islotes? Con una hierba que se podían mantener aquí un rebaño de 100 ovejas. Y bueno, os tenía que comentar un par de cosillas. Sí, porque mira, un compañero nuestro, un amigo aquí del pueblo, una persona que suele venir de voluntario aquí al Bird Center, hoy al mediodía nos ha aparecido con un vencejo. Con un vencejo que parece ser que se había chocado, creemos que con algún coche o algo así. Un vencejo adulto que en un principio pues nada, no volaba, intentaba volar, pero ¡bum!, caía al suelo, y con varios intentos que hemos hecho, pero nada, y hemos creído pues que bueno, hemos decidido darle otra oportunidad, tenerla un poco más de rato, y de repente hace media horita Ivonne, nuestro amigo, nos ha mandado un vídeo que os lo quiero enseñar además, a ver si se ve, de ese... Uy, venga. Voy a bajarle volumen. ¡Ay! Pero es un vídeo sacado con el móvil y tendréis que torcer la cabeza. Porque a veces tenemos manía de grabar con el móvil y nos sale todo. Nos sale todo torcido. A ver, yo por lo menos os lo voy a poner para que veáis. Voy ahí, le doy a la presentación, a ver si me hace caso. Uy. Venga. Ahí está el vencejo. Es que no saben volar desde el suelo. Tiene que ir el... Venga. Y le tengo que decir que sí saben volar desde el suelo. ¡Ole! ¡Adiós! Y se ha ido el vencejo. Venga. Volando. Es que no saben volar desde el suelo. Tiene que ir el... Venga. Venga. ¡Ole! ¡Adiós! ¡Vamos! ¿Habéis visto cómo este vencejo al final ha remontado el vuelo y además nos ha dicho que se ha juntado con otro bando de vencejos que había por aquí? O sea que bienvenido sea. Ahí está. Este vencejo que hoy Ivonne, con esos guantes, porque me decía que es increíble la fuerza que tienen en las patas y con las uñas, cómo se enganchan, incluso te clavan las uñas en las manos, y se ha puesto unos guantes para soltar al vencejo. Pero bueno, ahí está. Y se ve cómo se emocionan. Venga. Es que no saben volar desde el suelo. Tiene que ir el... Venga. Venga. ¡Ole! ¡Adiós! ¡Vamos! Esta era incluso totalmente emocionado. ¡Ay, que viene el reto! ¡Que viene el reto! ¡Que viene el reto! Dentro de 3 minutos, porque os quiero comentar otra cosilla. Os quiero comentar, y el lunes os lo voy a comentar con más precisión, pero vamos a abrir un voluntariado durante los meses de... Bueno, vamos a empezar el 15 de julio, creo, hasta el 15 de septiembre. Siempre solemos hacer alguna campaña de voluntariado, pero esta vez va a ir dirigida a, diríamos, un poco a un voluntariado de medio ambiente y turismo de naturaleza, que es lo que nosotros solemos hacer aquí también, un poco de ecoturismo, interpretación de este paisaje, y pues un poco pues a formar pues a la gente que os presentéis. Serían turnos de 15 días para poder estar trabajando aquí con nosotros, sobre todo pues en atención al público, en participar en las jornadas de anillamiento que hagamos o en los seguimientos de aves que hagamos, en realización de censos, en interpretación de las aves desde el observatorio. Y ese voluntariado lo vamos a sacar el lunes mismo
lo vamos a sacar en la web. Y si conocéis a alguien pues que le interesa lo que sea, pues hay un formulario que habría que rellenarlo y luego pues el equipo del Birth Center pues elegirá pues a gente para que participe en este voluntariado. Tendrán el alojamiento aquí, no la manutención, y bueno, pues se van a pedir también algunos, se valorarán por lo menos algunas cosillas que tenga la gente. Sí, sí. Edades de los participantes, me preguntáis. En principio no tenemos edades. Sí que solemos valorar pues que sea gente que sobre todo esté estudiando o gente que se quiera meter en el ámbito laboral en medio ambiente y turismo naturaleza en centros como estos parecidos. Eso sí que se valora y ponderamos eso. Pero en principio edad no existe. Os voy a mandar además, pues a todos los amigos del centro que tenéis y nos habéis mandado los correos a ese grupo, vais a ser los primeros en recibir. Y ya os digo, si os veis o si conocéis también a alguien que esté estudiando, yo que sé, biología, ambientales, o que bueno, que aparte que sepa sobre cosillas así, mira, nos ha puesto Vicente aquí los turnos y os vamos a enviar toda la información, por supuesto, más detallada el lunes mismo, yo diría. Aquí podéis ver algunas fotos de gente que ha estado en ese voluntariado con nosotros. Venga, os las voy a enseñar en un salto. Aquí en una jornada de anillamiento, Roban y Arrate, que ahora trabaja con nosotros además. Casualidad. Aquí en la recepción del centro, Erin atendiendo al público, realizando censos desde el ventanal. Y bueno, y disfrutando un poco de todo lo que es Urdaibai, porque, claro, estos no suponen 24 horas. Y, por supuesto, aquí explicando a los visitantes todas las cosas que pasan por la marisma. O sea que nosotros os mandaremos toda la información. Y bueno, a ver... Vamos a salir de aquí. Vamos a hacer el intermedio para ir pensando y os voy a decir una cosa. Tener preparado, más o menos escrito, y cuando cuente del 10 al 0 o del 3 al 0 y mandáis todos lo que penséis y a ver si en un salto me da tiempo a mirar todo. Si no, lo tendré que coger con calma porque son muchos nombres los que pueden aparecer. Y pues ya os comentaré. Intermedio, pasamos a la retransmisión de euskera, pero no os vayáis, nadie, porque vamos a dar la solución que creemos. Tenéis que decirme las aves o partes de aves que veis en esta ave extraña que está compuesta de diferentes partes de distintas aves. Pero, espera, venga, redoble de tambores. Pero todavía... bien, os voy a decir los emails que me han llegado, para que no escriban. Rosario Mendoza me ha escrito, Sonia Mata me ha escrito, Mónica también nos ha escrito, Mos. Balcer también, Pepa también nos ha escrito, y creo que alguno más, pero ahí no sé si lo he apuntado. Ahora no me acuerdo. Pero bueno, hay mogollón de combinaciones. Pero pasamos al intermedio, quedaros con esta imagen que enseguida vendimos en la retransmisión de euskera con la solución o nuestra solución a este precioso reto que nos mandó José Manuel Grana.
Si no me equivoco, eres José Grana, ¿no? Sí, nos lo envió. De 0 a 10 aves. No sabemos si hay 10, no sabemos si hay 6, no sabemos si hay 7, 8, 5, 4. A ver, vosotros ir pensando, ir escribiendo y luego cuando os diga clic le dais al enter o al enviar y nos mandáis. Venga, no os pongáis nerviosos ni nerviosas. Valfer, ahí va. Vea, es que Robe también has escrito. Vale, pues igual hay algunos que habéis escrito. Sube, bye, Gorka Lora. Ay, la leche. Pues voy a tener que repasar todo súper bien, ¿eh? Pero bueno, vamos a dar la solución y a ver por qué. Baina lehenengo intermedio. Vamos a ver un poco el centro. Y ahora mismo entramos en el reto. Ahí. Y he ido rápidamente a mirar el correo y sí, algunos de vosotros también nos habéis escrito. Mai, sí que nos has escrito, pero claro. Yo aquí te conozco como Mai y en el correo me aparecía tu nombre. Según los deberes, ya tendríais más o menos preparados. Se ha cortado, cachis. Ah, no, ya está, ya está, no sé lo que ha pasado, pero sí, en un momento se ha ido, como el internet. Lo que está diciendo, voy a contar hasta 3, que me imagino que tendréis todos escritos todo lo que tengáis preparado para decir, y cuando cuento hasta 3, mandáis. Y cuento luego 10 segundos o así, ¿eh? Ya, menudo momento, Bueno, Ordoa, Iru, Bi, Bat, 0. Venga, y Dachidano, ya podéis escribir todos qué es lo que os parece.
Venga, redobles, venga. Venga, animaros. Ay, Dios, me cachis la porra. Uy, Dios. Creo que voy a tener que pasar. Horas. Han aparecido aquí un montón de cosas. Uf. A ver. Se han mezclado todos. ¿Qué ha pasado aquí? Adiós. Luego voy a tener que meter 2 horas aquí para repasar todo, porque, a ver, no sé lo que ha pasado. Que hay alguien que tío, hola. Uy. Iker, no sé lo que te ha pasado con lo que has mandado, pero desde luego, ha sido algo terrible lo que has mandado. A ver, Alberto. Bueno. Ya va, ¿eh? Bien. Joder. Ay, Iker, pero ¿qué es lo que nos mandas? Sí, pero bueno, da igual. Vamos a hacer una cosa. Me vais a dar menudo lío. Pero bueno, que no pasa nada. Cuando termine con la visión de euskera, me voy a poner a mirar todos los chats, porque los que tenía en el correo, yo sé quiénes han acertado, entre comillas, y me vais a dar el esto de deciros por chat, por el sorteo, cuál ha sido el que haya ganado, porque hay gente que ha acertado, ¿eh? Yo ahora mismo voy a decir cuáles son y os daréis cuenta algunos si sí o si no. A ver, y vamos a hacer, pero bueno, buenísimos, buenísimos. O si no, y el lunes, por supuesto, también os lo digo. Mira, un esto de voluntario para controlar el chat. Pero tranquilos, que yo tengo bastante paciencia, o sea que no pasa nada. Ahí va la solución. Venga, voy a poner el ave en cuestión. Y yo diría, y yo creo que aquí todos los del Ver Center, y yo creo que José Grana también, y vamos a ser bastante buenos, ¿eh? El pico, por supuesto, casi todos habéis acertado que sería el pico de una gaviota patilla amarilla puede ser, alguna vez dicho sombría, no me voy a meter. Una cosa que sí, todo el mundo habéis acertado, por supuesto, es la cara de jilguero. Ya vamos 2. Muchos que no habéis puesto este ojito de mirlo. Cresta de ave fría. Pecho, por supuesto, de zorzal. Alas y lomo de pinzón común o pinzón vulgar. Y cola de golondrina. Eso era bastante obvio. Y estas patas, vamos a ser bueno, son de una rapaz. Al principio todos dijimos de cernícalo, pero también viendo patas de gavilán, pues podríamos decir también que podían ser de gavilán. Creo que son de cernícalo, pero vamos a dar por bueno, yo creo, a todos los que habéis puesto. Ah, mira, de azor. Las patas de azor. Bueno, no estaba lejos del gavilán, que tiene muy parecidas. Nos manda alguien. Ah, no, esto es... Ah, es Pachi. Vale. Ah, no. ¿Quién es el que nos manda?
2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Os faltan casi a muchos el mirlo. Sí, sí. O sea que luego voy a mirar todo un poco y os voy a decir. Y ahora me vais a dar un segundo porque creo que ha entrado gente en el centro y está la puerta cerrada. Me vais a dar un segundito, ¿eh? Y voy a dejaros con el directo viendo estas espátulas porque creo que tenemos visitantes. Un segundo, onche seguido a la torre. Berriz nago hemen. Bai. bai. Moisések diño. A ver, sí que ha habido gente que ha acertado el ojo del mirlo. Por lo que sí hay ganadores, hombre. Y ya tengo apuntados algunos, pero sí, os voy a poner otro reto para el fin de semana. Este reto de hoy. Y ahora va a ser esta foto que veáis. Me tenéis que decir de qué ave se trata. Creo que va a ser un poco más fácil, ¿eh? Para lunes, etxerako lanak, homework, deberes, ahí van, bat, bi, tairu. Aquí tenéis esta parte de este pájaro. Y esta vez puede ser más fácil. Y os voy a pasar, por supuesto, sin nombre. Izengabe, bidaliko dizuet, ona. Ahí tenéis la foto que os he mandado ahora mismo. Las gallinas también son aves, ¿eh? Ahí tenéis. Y este, yo creo que lo vais a sacar muchos. O sea que ya tenéis para estudiar para el lunes. Este es mucho más fácil. Bai, gorkalora, ánimo. Hau, oso erreza data. Eta komentatu behar dizuet ere, que también os tengo que comentar que hay gente por el chat del YouTube que está escribiendo, que normalmente no escribe en el chat del directo de este. Y también hay gente que ha acertado, ¿eh? O sea que... Luego cuando haga el repaso mando un mensaje a los dos chats y el lunes pues hablamos sobre el tema. Es un cacho de pico. Sí, esa es la pista. Punto. Sí, a xente ni ere zurekin nago. Yo también estoy contigo. Yo también diría, porque los gavilanes y así tienen las plumas grises que les van hacia abajo.
Tiene como si serían... Sí, unos patucos no son, pero bueno. Bai. Es base pico. Es un cacho de pico, sí. Aupa Violeta, aupa Gorkalora, aupa denak. Eta animo. Eta orain jarraituko dugu emanaldiarekin. Bestelan, ene zenbaldiatzen garan, nahi gabe. Ontxe momentuan gainera, joan behar izan dut ikustera, ia nor etorri dan, eta izan dira nire kide batzuk, ez nituen espero, zebakarri nengoen, eta pentsatu jendea sartu dela, ze batzutan atea zabali gelitu daiteke, eta zentroa orain momentuan itxita dago. Beitu, zelako txapela daukan gaur, San Miguelek, Ereño Zarrek. Hortxe, estratus nebulosus honen azpian. Gaur, esan dizuet, goiz osoa, eta hemen inguruan edo kostaldean bizizaretenok, konturatuko zineten, izan dugu horrelako lambro itxi bat, zirimiria ere ez da izan da lambroa, busti egiten zuen, noski, baina egun ezea benetan. Gero arte, Gonzalo. Eta lehenengo eta behin, paisajetik emongo dugu horrelako bueltatxo bat. Gusteko, zelako egun grisa tokatu zaigun gaur. Atzo turrumoia, arratsaldez. Eta ikusi nola kostaldetik ari diren sartzen laino masa hau sartzen barrura arte, eta nik esango nuke kostaldean oraindik orain lambro hori badagola, euri fin hori jausten ari dela. Ikusi zelako eguraldi grisa gelditu zaigun gaurko egun osoan. Egia esan, temperatura honekin 20 gradu orantxe momentuan, temperatura atsegina benetan, belarra hasten eta Padurako landaredia etengabe hasten. Bito. Aspaldiko lagun batzuk, hemen Kaio Hankahoria eta Ubarroi Gaztea. Hortxe, ikusten dugu zenak. Lumak garbitzen bata, eta bestea lotan. Lotan edo atxeden hartzen bintzat. Gainera, Kaio hau, seguruenik, lehen hurbildu zaigu. Hurbildu zaigu, eta ontxe dago, hemen, eta ontxe dago hemen, abiaren gainean,
Eta behitu entxe ikusi dugu nola joan den, baina ametxe jarraitzen du ubarroiak lotan, bai, aspaldian ikusi gabe. Jo, Alberto, esaten digu Londonen 30 gradu. Buau. Ba hor ere, daukazuen ezetasun guztiarekin izango da zelan da ingelesez, magi. Uste dut ala magi, edo damp. Ez, damp baino gehiago, magi, esango nuke. Bai, la gaviota tiene el pico del reto, José. Sí, 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 era gaviota patilla amarilla, yo diría. Bai, egunen batetan, Joana, jarriko dugu bat erresagoa eta lasai, Baina gaur jarri dudan ere ez da zaila, Beitu, gaur ubarriak batez bi. Hau, lehortzen, ontxe? Beitu, zelako posturan. Jo, bai, Joana, zu zestaon bizizara, ba, zestaon inguruan nik uste dut badaudela, Han erreioan ubarria pila bat egon behar dira, Bentxe behitu, orentxe, uretatik urten berri egongo da, eta luma guztiak lehortzen. Arrano arrantzalearen postean. Eta barriak ere baditut. Arrano arrantzale biak jarraitzen dute Roy eta Landa izeneko Frantziako arranoak, eta gaur ere gauza oso politak ikusteko aukera izan ditugu. Ematen dute bai, maite minuta daudela fijo, eta bikotea sortu dutela ere fijo. Ze gaur goizean komentatu digute nola bapatean abian erabiltzen dute abia bat, eta abia hori da, oraintxe hemen ikusten duzuen moduko abia bat gu jarritakoa, baina beraiek hartu dute beraientzako, eta atontzen ibili dira urteetan, Roy, urtero adar berriak ekartzen zituen, eta abia polito jartzen, eta aurton, aurkitu du bikotia, Frantziako eme hau, eta zer da kontua, eta, sendotu dutela beraien bikote kontu guztia, eta ez hori bakarrik, gaur ikusi dute Roy, abian ez egoen inor, eta bapatean Roy agertu da, zeruan, txilioka, erreklamoak egiten, eta deitzen emeari, eta emea zegoen atzeko pinu batetan, eta lehenekotan ez dio kasurik egin, baina gero ja erreklamatu duenean hartu du Roik eta eraman dio arrain bat, harrapatu berri, eta utzi dio abian, eta handik 3 segundora emea etorri da abiara, eta biak bildu dira abian. Beraz, horren nahi du esan, bikotea sortuta dagola, baina orain dino gaur egun Roik jarraitzen du sarritan arrantzale emearentzako arraina hartzen. Bai. Baina zestagon Joanan ikustu dut errekadu ala, ezta? Itxasadarre pasatzen da zestagotik. Liatuta espanago bintzat. Eta ubarroiak, bai edo, egongo dira. Todo un caballero. Ontxe esan duzu Gorkalora. Casanova bat eginda dago hori bai, Baina,
baina nik uste ja bikote honekin ia suertea daukagun, eta biak migrazioan joaten direnean, datorren urtean biak berriz ere bueltan etortzen diran, eta ez da gizu zelako festa montatu behar dugun, datorren urtean, arrautza jarri eta txitak ataratzen baldin badituzte. Buan! Gainera komentauko dutzuet. Eta hori agian interesatuko zaizu ere, esango dizuet aurrerago ere, baina seguruenik aurtengo udan egingo ditugu bizita gidatuak arrano arrantzaleen proiektua azaltzeko eta arranoak beraiek posible bada ikusteko. Beraz, hartu agenda eta gorde egunen bat, astean zehar pare bat bizita egiten ditugu, eta urten ere egingo ditugun asmoa daukagu behintzat, ez dakit oin arte 15 bat izaten ginean bizita bakoitzean, baina ez dakit orain taldea txikitxoago izan marko dan, edo beste modu batera antolatuta, baina behintzat egingo ditugu, ze benetan ikusgarria da, bi arrano hiek gertutik ikustia, eta hemen berzenterreko gidaren batekin, aukera izatea ibilbide bat, paduratik egiten den ibilbide baten bitartez, bai Roi eta bai Landa, edo Frantziako arrano polita hau, ikusteko. Bizita hauek izaten dira, normalean, suposatzen dut, uztailaren bukaeran eta abuztuan. Bai, eta irailean ere, baten bat uste dut. Baina, hortxe, gonbidatuta, nahi baldin baduzue, aterako ditugu berriak horri buruz, eta iritsiko zaizkizue, nahi baldin baduzue, bizita horietara, urreratu. Oin amendik ikusiko dugu apurtxo bat. Ikusten duzue, eguraldia sosotxo dagoela, grisa. Eta padura ere, bueno, badaude gauzak, baina marea, ondino behan dago. Bai, hauek ez ditugu ikusi lehen. Bitu. A ber, antxeta mokogorriak. Toma. Antxeta mokogorriak ailegatu dira. Hemen dauzkagu, gazteleraz gaviota reidora. Ontxe jarriko dut gainera, ze badaki Raimundo hori eta ere gustatzen zaiola. Holan behitu, beste egun batenan jartzen baldin badut bereien soinua, holan ikasten joango gara. A ber, bai, haune dira, antxeta mokogorriak, gaviota reidora, gabina bulgar, eta gaibota xorona, galegos, oso polita galegos, gaibota xorona. Zematen du negar egiten daudela, eta hause beraien soinua. Gainera, hegazti batzuk, iparrean abi egiten egon diranak, eta dagoeneko ja amentxe daude, ona etortzen dira Eskandinaviatik batez ere, eta badago baten bat, urtero, negua gurekin pasatzen duela Gernikako Errenteriko zubian. Antxe, puntual, negu osoa pasatzen eta erastunduta, noski, horregaiti dakigu. Eta hegazti hori dator Suediako Malmo herritik. Hemen, bere lagun batzuk, orain ikusten dituzuena, hanka baten gainean lo, hortxe, ekilibrista onenaren pare, gaibota txorona. Hortxe da bere doinua. Hortxe, entzun dozue, zergaitik
reidora eta zergaitik txorona. Eta hemen galdetzen digu Maik, Mertxek, ia antxeta eta kaionen artean alderik dagoen. Eta, hombre, izatez laridoak dira denak. Laridoen familiakoak, kaioen familiakoak, baina euskeraz adibidez, desberdintzatu egiten ditugu. Antxetak izatez agian txikiagoa dira, kaioak handiago esango nuke, baina, bai, hortxe, bastakit ba, antxeten artean, hau da, antxeta mokogorria, baina gero badaude beste antxeta mota batzuk ere, eta kaioen artean ere, hainbat eta hainbat eta hainbat eta hainbat espezie. Pila bat. Kaioena beste mundu bat da. Benetan, beste mundu bat. Identifikatzeko asko eta asko oso zailak, ze ez bakarrik udaberriko eta udako lumajea. Batzuk, hauek adibidez, ikusten duzu zelako buru beltza daukaten, oso kuriosoa da. Txokolate koloreko burua izaten dute, baina bakarrik izaten dute buru hori udaberri eta udan. Udaberri bukaera eta udan. Ostean, buru hau aldatuko dute lumajea guztia, edo parte, eta neguan ez daukate zerikusirik. Aber aurkitzen dodan, erakutxoko dutzuet. Bideoak ditu hortxe. A ber, Jesus, a ber, topatzen dudan. Ze, klaro, gu dauzkagu izenak dauzkagu, hemen dago, latinez, eta lehen larus ridibundus moduan jartze zuen, baina gero aldazu zioten izena generoa duela urte asko, Corricocephalus, ridibundus, latinez, ridibundus, ridora moduan, ez da? Eating fish, ai, a ber, ikusten dudan, bai, ez, baina hau justo, a ber, baitu. Ontxe erakutziko dutzuet, bidetxo bat, eta bidetxo horretan agertzen dira. Kaio ez, antxeta mogorriak, amitxetagoen berdina, baina neguko lumajearekin. Eta neguan, baitu, burua zuri-zuria eta horako puntotxo bertz bat daukate, eta hemen, beraitariko bat arraina jaten. Ezin jan, hemen daude gazteak, baina hemen, zuzenean, ikusten duzena, hori da, heldu bat. Eta hauek, hemen ikusten dituzenak, dira bai, helduak, baitu, ontxe bideoan, hor dator, kaio bat, eta baitu zelako diferentzia daukan, antxetekin, Ia, hiru aldiz handiagoa. Hiru ez, baina ikusten duzue, ordoa bat, arraina mokoan daroala, bestetik iesi, eskentzeko, beste handi horrek. Eta hortxe ikusi duzue. Diferentzia ikusten duzue, eta hor zankaluzea. Zankaluzeak eta behitu, kaioak eta antxetak. Hemen, bideo honetan grabatuta daukaguna. Antxeta txikia ez. Antxeta txikia, gaviota enana moduan esaten baldin baduzu, hori da oso arraroa, aurton ikusi dugu, baten bat. A ber, erakutzeko dutzuet. A ber. Bai, eske kaioekin eta da, A ber, aurkitzen dudan. Baina ber, zer izen zeukan horrek. Horas dirikon. La frigilla gallina, goi manto, tietus. Ez da gibazen, no. Ez, segero badago beste bat, dela antxeta buru beltza, txaran aber ikusten dudan, amendik, ez, hau ez. Bai, eta esango didazue, berdina da, edo antzerakoa, ba ez. Hau da, gaviota kabezi negra, deitzen dena, antxeta buru beltza, mokoa dauka puntan horia, eta gero lumak amenatzekoak zuriak dauzkate helduek.
Eta fijatzen bazarete, hemen, zuzenean, hemen, behitu hemen ere dagoen honetan, honek beltzak ditu, eta beltzak dituen, hau, da antxeta mokogorria, eta antxeta buru beltza. Tomaia, hementxe, bi desberdin. Bai, eta hemen ikusten dira bere biak. Hemen antxeta buru beltzau, bustana zuria daukala, eta zuria daukatenak dira buru beltzak, eta besteak antxeta mokogorriak. Hau antxeta mokogorria izango da. Gauza, benetan pila bat desberdin. Eta esan didazuna, mundu bat, benetan nik kaioetan oso txarra naiz, benetan esate dizuet eta itortu egiten dizuet. Oso txarra. Eta bersariatuko naiz, Larus behitu, hemen dago, behitu. Erakuste arren, baten bat. Baina izenak ikasi beharko nituzke denak, adibidez, hemen daukagu nau. Larus Canus. Ontxe zango dutzuete, ontxe, noa inora. Erakutsi gabe, gabina menuda, antxeta txikia, bai, hau da, eraukitzen dudan. Segundo bat. Nabil gidarekin, Amen. Kaio mokoria erakutsiko. Eta behitu zelako adan gauza, Amen erakutsiko dizuedan hau. Hau da, kaio moko hori bat. Eta esango dira zuen, moko horia, kasualitatez ez dauka. Baina, segun eta zelako sasoian dauden, gaztea baldin bada, lehenengo urtekoa, bigarren urtekoa, koloreak eta diferenteak eta desberdina dira. Hori, kaio moko horia. Hemen bai esan dezakegu. Bai, mokoa horia dauka, edo apurtxo bat, baina, bueno... Gero, deste bat, kaio iluna. Hementxe, kaio hanka horiarekin diferentzia. Hemengo lumak gris ilunak direla, kasu honetan, kaio ilunarenak, eta gris argia kaio hanka horian. Hauek neguan pila bat egoten dira gure artean. Beitu, hemen dago diferentzia. Ber ikusten dudan, biak, bai, beitu. Hemen ikusten duzue. Kaio hanka horia, atzeko partean, gris argiarekin, eta kaio iluna. Baina ez gara hor gelditzen. Fijatu nolakoa den hori, eta beitu, bueno, hau da, kaio beltza, gazte bat, koloi horiekin, gana batzuk eraztun duta, hau da kaio beltza, gaztia, bueno, urte betekoa. Aber ikusten dugun bat, bai, kaio beltza handi bat, behitu, hemen agertzen da bat, heldua, hau da, gabion deitzen dana gazteleraz. Handia benetan, mokoa terrible, eta gure kostaldean gutxitan ikusten da, ikusten da, eta duela gutxi, hasi dela, duela hiruzpala urte, abia egiten izaron, eta urten ere entzun dut beste nonbait badagola abia egiten. Lehenengo abia, hemendik, Euskal Herrian bintzat kostaldean ikusi dena, izaron, urtero, abia bat egiten dute. Eta bueno, eta horren moduan, hainbat horrelako
Hegazti. Egun baten monografiko bat egin beharko dugu, baina horretarako beste lagunen bat inbitatu beharko neuke, Kaioekin eta ufa. Bai, Gorkalora, eske aldatzen dute urte batetik bestera, bueno, dena, gero batzuk, negutik udaberrira ere, bai, Gabion, Kaio beltza, eta bebai, a ber, esango dut nola dan, a ber, orkitzen dut hemen, Gabino, katalanez, da Kaio beltza, eta gaiboton komun, ez dakit, asiente horrela den, baina gero begiratuko dut zur botatakoan, gaiboton, edo Gabino, bai, terriblea. Beitu, egoak zabalik metro enbergadura, metro eta berrogeitik, metro eta 66 zentimetrotara arteko luzera daukena. Eta, bai, kriston kaioa. Itxas kaioa, gaiboton en galego, eskerrik asko, axente. Ez, euskeraz, Kaio beltza, gaviota negra. Baina hau, irudietan daukaguna, antxeta moko gorria, Ui, hemen norretorri da. Guazen ikustera hor, egaz etorri da norbait, eta hemen daude, bai, hemen behitu daude, zankaluzeak eta ez dakit hanken artean, seguruenik horrazpian bere txitak egongo dira. Baina ez nago ziur, Eta, egunetik egunera joan da txitak galtzen, eta orain txita bi baino ez ditu. Pena. Norbaitek joan ditu. Bitu, hau da, egaz etorri dena, bai, uroilua izan da, etorri dena egaz. Hor, uroilua, hau bere, neko bailon, Bitu nola mugitzen duen bustana, baina goitik bera barik, betik gora. Tak. Hemen, basatea eta murgilari arrunta. Parrulo txupon. Murel kabroch. Porron komun. Bagoin, esango nuke zangaluzearen txitak. A ber, ontsi ikusten ditugun. Bai, hor daude. A ber, ataratzen zaizkion, Daude, bere gurasoen azpian, eskutatuta. Epeletan, bai, baina biak ez, ze bat, hemen da. Bat ikusten dugu hemen bakarrik. Gorkalora disfrutatu benetan, oporretan joaten bazara, kontuz, baina disfrutatu. Nik uste dut aurten gainera merezita dauzkagula oporrak denok, Nik ere hartuko ditut, ez dakit noiz, Bitu, hemen dago. Horretariko bat. Bestea, amatxoren eta itatxoren azpian. Tamen, zankaluze gaztetxoa, bere merienda bilatzen. Klar, eta gero besteari besteak guze gertatu zaien. Batzutan kaioa, bestatutan mirua, bestatutan lertxuna. Eta bata azpian, da bestea guztiz independiente. Oso, irudi polita, eta orain, ahateri utzi die, hortxe goten, zebestelan, irlau, bueno,
ustu egin dute Sankaluzeek euren txita jaio direnean. Da pena, ze atzor arte edo herenegunen arte 3 egon ziren, lehenautan 4 jaio ziren, 4tik 3 gelditu ziren, 3tik orain 2. Hemen dator txita, haber sartzen dan, amatxoren azpian. Ikusiko dugu, A bere, badoa. Eta altzatuko da, eta ja 2 anai arrebak, azpian, epeletan leku hartzen, ikusten duzue, nola sartzen diren, azpian, eta hortxe, estalpian. Polita benetan. Bueno, gorkalora, baina horrek ez du esan nahi, etxeko lanak egin daitezke oporretan egonda ere. Eta nozi peinean, txak, bota, mesutxo bat. Guamendik ibiliko gara, Eta gainera seguruenik aldatuko ditugu gauzatxo batzuk ustailian, baina abisatuko dutzuet. Lasai, horreitik. Bestela, sartu edozein egunetan zuzenekoan eta ikusiko duzu txatean nola komentatuko ditugun gauzak. Eta galdetu dezakezu, aldaketari badago. Emango dugu beste osteratxoa, familia ikusi dugu, beste ubarroi bat, eta goazen bizita egitera lehen hortxe egon diran Mokozabalei. Ja jarraitzen duten, jamen daude. Mugitu begin gabe. Eta gainera, orain agertu zaiguna da, lehen lertxuntxo itzainak egon dira, eta bain lertxuntxo txikia. Hau ere, izaron jaiotakoa. Beitu ze politak. Eta euren artean, lehengo gunean ikusi genuen, Holandan erastundutako Mokozabala, amentxe. Gainera, kode guztia agerian duela. Eskerrekoan horia, bandera beltza, eta hau gorria da, naiz eta larroxaman, eskerrekoan, eskubikoan, metalikoa, edo ofiziala, metaleskoa, berdea, eta nik esango nuke zuria dela. Hemen, herberetan erastundutako Mokozabala. Batzuk ontsen nagiak entzen, esnatzen, eta asarre, bakotxa bere lur zatitxo hartzen. Hau, lertxuntxo txiki gaztetxoa bota du hortik. A ber, lehengo bilurikoa ikusten dugun. Ametik ez... Ardiagia atxeden hartzen, behitu, haben adur, lehen, egon gara begiratzen aber kojo dagoen, edo errenka egiten duen, da batzuk ikusi dute, Albertok eta ikusi dute errenka egiten, baina datorren astean datoz artilea ebakitzera, beraz, astean zehar sartu behar ditugunez, fijatuko gara, ader zerbait daukan. Eta, bueno, nik irudi hauekin ere, ez, lehenengo besta gozatik bardot. Nik astelenen arte esango dutzuet, baina, lehenengo, etxeko lanak, noski. Haien, a ber, zabaltzen dudan hau. Hemen doaz, etxeko lanak. Hemen, lehen ere erakutsi dutzuet, ia, asmatzen baduzuen zeinen mokoa dan irudia.
Erresa da, hainbatetan eta hainbatetan hitz egin dugu berari buruz hemen. Berriz ere sartuko dut hemen txatean, holan, nahi baldin baduzue, zuek jaitsi alduzue. Eta etxeko lan hauekin, bakizue, asteburu, arratsalde, ona pasalenego, eta asteburu ezin hobea disfrutatu eta zaindu danok, eta astelenean arratsaldeko 6etan berriz ere hemen lehenengo gazteleraz eta gero euskeraz, zue guztiokin Urdaibai Ber Zenterretik. Asteburuan